Buenas noches. Vamos a conversar de otro tema que tiene que ver con la administración de justicia, sin duda el conflicto mapuche, que nos ha tenido muy preocupados desde mayo y hasta la fecha, en este último episodio de violencia, con la huelga de hambre de 11 comuneros, entre ellos Celestino Córdoba, quien cumple condena por ser el autor, según la justicia, del crimen de los Lusinger Macay en el año 2013, que ha recrudecido la situación de toda la macrozona, el sur de la región del Biobío, la región de la Araucanía y también parte de la región de Los Ríos. Se encuentran en huelga de hambre, el día de hoy incluso han pasado a huelga seca pidiendo que se conmutara la pena para poder participar de un arresto domiciliario durante la duración de la pandemia. Sin embargo, esto no ha sido otorgado por la justicia chilena. Se está llamando a una mesa de diálogo donde participen distintos actores, también un trabajo con los exintendentes. Vamos a ahondar en este tema que evidentemente no tiene que ver con este último capítulo, sino que con un tema estructural del centro-sur del país y que tiene arraigos muy profundos, ¿no?, en la idiosincrasia y en la cultura de nuestros pueblos indígenas. Queremos darle la bienvenida esta noche a quien es huerquén y vocero de los presos mapuche de Angol, Rodrigo Curipán, que se encuentra ya en contacto con nosotros. Rodrigo, buenas noches, gracias por esta entrevista y por tu disposición a responder nuestras preguntas. Buenas noches, José Antonio. Darle las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder estar frente a un público que, querámonos, es la parte de la sociedad chilena, también parte de la sociedad propia mapuche, a la que seguramente se pueden estar tratando de explicar muchas cosas que han ido pasando en el sur de Chile, particularmente en territorio mapuche, y eso creo que en definitiva nos motiva hoy día a poder explicar en gran parte lo que está sucediendo, y creo que por eso reitero el agradecimiento que nos han dado la oportunidad de poder ser partícipe de este programa tan importante. Exacto, Rodrigo. Bueno, la idea es conversar, aclarar dudas, ver un contrapunto de ciertos puntos de vista que han sido tremendamente dolorosos para gran parte de la sociedad chilena, que han dividido también a la sociedad chilena, lograr encontrar puntos de unión que permitan abrir las luces de una posible solución. Me gustaría partir preguntándote por la salud de los 11 comuneros, huelga de hambre hace más de 90 días, por ejemplo en el caso de Celestino Córdoba, pero el día de hoy se tomó la decisión de ir un paso más allá y pasar a una huelga seca, es decir, dejan de recibir líquido. ¿Cuál es la condición en la cual ellos se encuentran al día de hoy? Mira, efectivamente, en este caso lo que es particular, yo creo crítica, la situación hoy día está puntualmente fijada en Angol. Los prisioneros políticos de la cárcel de Angol el día de hoy partieron una huelga seca. Esta huelga seca responde, yo creo que después de 94 días de huelga de hambre, uno entiende de que cuando no se abren los caminos de diálogo con la autoridad política competente, se llega a este tipo de instancias. Son 94 días de huelga de hambre que partieron el 4 de mayo y que hoy día, desde ayer hasta hoy, es que partió la huelga seca. Esta situación evidentemente a nosotros nos tiene muy complicados, nos tiene muy preocupados, no solo a nosotros como los responsables de alguna manera de dirigir políticamente la huelga, sino a la familia en su conjunto, a la comunidad en su conjunto, y gran parte, diría yo, del pueblo mapuche en su mayoría está pendiente de lo que vaya a suceder en esta huelga de hambre. Una medida extrema, una medida difícil, y no deja de ser una medida para buscar un diálogo, no deja en ningún lado, en ningún momento de ser una medida que está tratando de buscar un diálogo político estable, en serio, porque hasta el momento lo que hemos visto, claro, hay una oferta de diálogo de parte del gobierno, pero es una oferta de diálogo que ¿Rodrigo? No necesariamente quiere tratar el tema de fondo. Exacto, hubo una oferta de diálogo, hay dos básicamente ofertas que están sobre la mesa, una que ha venido desde el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y también un trabajo con los exintendentes, algunos de ellos han participado, otros no, como el senador Huenchumilla. A ustedes entiendo que no los satisface ninguna de las dos alternativas, consideran que este diálogo es estrecho. Me gustaría que pudieses entregarme cuál es tu mirada respecto de las ofertas del gobierno y por qué están básicamente poniendo en riesgo la vida de estos comuneros, rechazando las ofertas que actualmente pone la moneda sobre la mesa. A ver, mira, primero hay que entender de que después de 94 días de huelga de hambre, uno entiende que si no hubo voluntad política para abordar este tema, primero antes que partiera la huelga,
¿Y qué es lo que se está pidiendo de fondo de la huelga? En una huelga de hambre que está desarrollándose porque se está reclamando un derecho en base a un convenio internacional que se ratificó el año 2008 y que entró en vigencia el 2009. Estamos hablando del convenio 169 de la OIT. Este convenio garantiza ciertos derechos que podrían interpretarse que el Estado de Chile debiera garantizar. Pero sin embargo hemos observado que durante los últimos 11 años ninguno de los derechos que podrían interpretarse como garantizados por el Estado chileno no se han garantizado. Entonces, en vista de que nosotros hemos estado sometidos permanentemente a una situación de persecución política que nosotros señalamos a raíz de las demandas territoriales, se generan situaciones judiciales. Y en vista de eso hay consecuencias que son, por ejemplo, el hecho de que a nosotros se nos condena o en algunos casos se nos lleva a detención preventiva y por lo tanto allí hay una materia no resuelta y que tiene que ver derechamente cómo se aplica el 169 de la OIT en materia penal y materia penitenciaria. Nosotros lo que hemos señalado al gobierno es que queremos establecer una mesa de diálogo, una mesa de trabajo en donde podamos abordar la aplicación efectiva del 169 de la OIT. Esto implica de que tiene que ser con una conversación con una autoridad política de alto nivel. ¿Por Rodrigo, qué? Es donde se toman las determinaciones políticas. No, entiendo. Tengo el convenio y vamos a revisar algunos artículos que me parece que son súper importantes, el artículo 10, el artículo 14, que hablan de las penas, que hablan del acceso a los terrenos ancestrales, en fin. Pero antes de ello, me gustaría preguntarte más específicamente, ¿por qué para ti esta oferta de diálogo del gobierno no es satisfactoria? Puntualmente en relación a lo que hace relación con la oferta de conversación que ha estado estableciendo el gobierno estos últimos días, primero, efectivamente hubo una conversación con el subsecretario de Justicia, una conversación que la verdad es que no hubo avance. ¿Y por qué no hubo avance? Porque volvemos a ver al Estado actuando de manera unilateral. Es decir, el Estado llega con soluciones a imponer en una mesa de conversación. Y segundo, está el hecho de que, insisto, para nosotros los mapuches tener que llegar a conversar con el gobierno tienen que haber situaciones de este nivel de extensión, cuando debió haber sido distinto, porque debiera haber un trato diferente. Es decir, nosotros tendríamos el mismo derecho de hablar con la autoridad política como lo tiene cualquier otro sector político del Estado. Pero sin embargo, los mapuches tenemos que llegar a veces a situaciones como esta para poder establecer diálogo con autoridades políticas de un nivel mucho más alto. ¿Por qué se necesita hoy día un diálogo que sea necesariamente serio? Y no sirve lo que está planteando el gobierno actual, básicamente porque está planteado desde la postura domesticada de que el mapuche siempre tiene que asumir con situaciones resueltas por el Estado sin que antes hayan sido consultadas o meditadamente resueltas de manera conjunta. Aquí lo que existe hasta el momento es un diálogo de imposición. Mira, hasta el momento hemos visto que el gobierno, por lo menos lo que es respecto a la situación del ministro del Interior, se ha paseado 2 o 3 veces por la región en menos de una semana y ha enviado una batería de medidas para combatir lo que ellos llaman terrorismo o violencia. Pero sin embargo, cuando los mapuches queremos conversar de derechos que están reglamentados o están ya establecidos en el derecho interno chileno, no se nos puede dar oportunidad para poder pedirle al gobierno, al Ejecutivo, que busque medidas que garanticen la aplicación del convenio 169, fundamentales para nosotros. Entonces, el diálogo que hoy día tenemos sigue siendo un diálogo, a nuestro entender, un tanto pobre y cuando no, muy indiferente. Sí, entiendo que hay una asimetría desde la óptica de ustedes a la hora de conversar y esa es la posición que han mantenido en el último tiempo. Me gustaría llevarte a otro tema, porque yo introducí esta entrevista diciendo que este también es un tema de administración de justicia. Celestino Córdoba pidió un beneficio para pasar a un arresto domiciliario durante la pandemia. Eso no le ha sido otorgado, las cautelares también han sido rechazadas en varias oportunidades. Y revisando y preparando esta entrevista, llegué al tema de Camilo Catrillanca, donde también hay, por supuesto, un tema de administración ineficiente de justicia desde la óptica de ustedes. Uno de los funcionarios de seguridad que está inculpado en el caso Catrillanca hoy día goza de un beneficio muy distinto al de caso Córdoba. ¿A ustedes les parece que Camilo Catrillanca marca un punto de inflexión? ¿Sienten que desde ese punto y hasta acá la situación ha sido aún más tensa con el Estado de Chile?
Evidentemente que la situación del asesinato de Camilo Catrillanca marca yo diría que es la gota que rebalsa el vaso así ya a fondo. Es decir, prácticamente si ya había un grado de confianza en que el Estado podría resolver el tema de desigualdad de aplicar la justicia en Chile con respecto a la situación de los mapuches, esa situación vino a gatillar de que había impunidad por parte del Estado para quienes actúan en represión contra los mapuches. Entonces, hoy día cuando vemos que ese mismo carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca tiene el beneficio, por ejemplo, por el hecho de la pandemia, él pide cambio de medida cautelar. Y no solo eso, se le da el cambio de medida cautelar. Él en este momento está en arresto domiciliario y está acusado de homicidio. Entonces uno dice, ¿por qué tiene que haber un privilegio de justicia para uno y resulta que para el mapuche siempre es una justicia de última consecuencia? Es decir, si no llegamos a esta circunstancia, entonces no hay justicia para el mapuche. Entonces no hay una igualdad de la aplicación de justicia en respecto a este territorio en donde hay mapuches que reclaman por derechos legítimos y por otro lado quienes violentan los derechos humanos del pueblo mapuche finalmente tienen más beneficio que nosotros. Eso evidentemente que es un ejemplo muy evidente de que estamos en un Estado que no garantiza los derechos del pueblo mapuche y por otro lado no tiene ningún ánimo de demostrar la diferencia en que un mapuche puede ser perfectamente asesinado y el que asesina tiene las garantías totales de poder salir impune de esa situación. Rodrigo, me gustaría tratar de entrar en una reflexión histórica, tomar en cuenta lo que está ocurriendo en los últimos meses para hacer un ejercicio de reflexión profunda, lo más sensata y lúcida posible de mi parte, con mucho respeto, respecto a lo que es el conflicto mapuche. ¿Por qué no hemos encontrado soluciones efectivas? Este no es un tema que se remita a este gobierno, quizás hay una serie de errores desde la moneda en el último tiempo, pero ninguno de los gobiernos que han tomado el control del país volviendo desde la dictadura, han conseguido poner en marcha planes realmente efectivos. Han sido erráticos en la aplicación de la ley, han tenido miradas ambivalentes, han sido confusos. Los organismos, además, que representan a los indígenas, como la CONADI, por ejemplo, ha sufrido también operación política, no ha sido demasiado efectivo, en fin. ¿Cuál es tu mirada histórica del conflicto? Mira, yo creo que hay una situación que se arrastra, como tú bien lo señalabas, es una situación que hace 150 y tantos años el gobierno creyó haberlo resuelto por la vía de la fuerza. Creo que cuando el Estado termina pensando en que a quienes ha sometido política y militarmente no tienen derecho a volver a nacer con sus derechos, lo que está pasando con los mapuches, hay un problema de trato, sigue siendo el trato. Es decir, aquí hay que recordar que el Estado chileno ocupa un territorio de manera ilegítima y de manera ilegal. ¿Por qué digo que ilegítima? Ilegítima porque nadie le ha prestado, nadie ha validado la ocupación del Estado en territorio mapuche. Y en segundo lugar, ilegal porque se quebrantó el Tratado de Trapigüe en 1825. Si uno toma esos dos elementos y los pone sobre la mesa, hoy día el Estado dice, claro, yo tengo que hablar con parte de este pueblo que ocupé y que le quité su tierra y que asesiné casi el 60% de sus habitantes. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva histórica, se termina dando cuenta que los derechos de los mapuches evidentemente están por debajo de los derechos de los chilenos o del Estado en su conjunto. Entonces, aquí hay un problema no resuelto y que tiene que ver con que el Estado chileno todavía no es capaz de entender de que hay una institucionalidad mapuche plenamente vigente todavía. Es decir, hace 153 años atrás el Estado de Chile creyó haber eliminado la institucionalidad mapuche y ocupó nuestro territorio sin consentimiento. Hoy día nosotros le estamos diciendo al Estado que las comunidades o el pueblo mapuche en su conjunto, desde el punto de vista cultural, político, espiritual, todavía seguimos teniendo conciencia de territorio, conciencia de organización y todavía seguimos plenamente vigentes con una institucionalidad que ellos creyeron abolida hace más de 100 años atrás. Entonces, ahí hay un problema de institucionalidad porque ahí volvemos al mismo tema, José Antonio. Mira, hoy día los mapuches tienen que hacer este tipo de hechos para llegar a conversar con una autoridad en igualdad de condiciones. Antes de 1825, el Estado chileno conversaba en igualdad de condiciones con los mapuches. Y hoy nosotros somos tratados de manera discriminatoria, evidentemente, porque se nos asume o se nos pide de que nosotros sigamos resolviendo nuestros problemas por la vía de la institucionalidad del Estado que nos tiene ocupado nuestro territorio. Se nos pide que
canalicemos nuestras demandas políticas, territoriales, por una vía que el Estado deja sujeta para resolverla, como la CONADI. Pero no se atreve el Estado para resolver el problema de fondo a decir que hay mapuches que tienen conciencia política, que saben de que hay un territorio que está ocupado por un Estado de manera ilegítima y que se quebrantó un tratado. Porque aquí hay un conflicto no resuelto, no hay un conflicto zanjado desde el punto de vista político. Hay una piedra angular de todo esto. Yo te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Ustedes no se sienten parte del Estado de Chile? Evidentemente no nos sentimos parte del Estado de Chile. Podrán haber distintos argumentos que nos dicen, claro, entonces no saquen más carnet de identidad, no pidan más subsidios familiares, nos van a sacar distintos argumentos. Pero ¿por qué no nos sentimos parte del Estado chileno? Porque si asumimos que tenemos conciencia histórica y nos damos cuenta de los actos que utilizó el Estado para ocupar nuestro territorio, la conciencia en sí misma nos demanda de que nosotros no podemos asumir la nacionalidad chilena porque seguimos viviendo presos en nuestro propio territorio. Y desde ese punto de vista se hace necesario que el Estado, en su conjunto, con todas las institucionalidades, tenga que buscar un punto de acuerdo en igualdad de condiciones. Seguimos pensando en lo mismo. La voluntad de diálogo está, pero la voluntad de diálogo también tiene que estar sujeta a que el otro que está del otro lado. Por eso que tiene que haber una conversación bilateral, le decíamos al subsecretario, en la que usted entienda que yo no necesito instituciones auxiliares para conversar con usted en términos de derecho político. Lo que necesitamos es que tengamos las condiciones para hablar en igualdad de condiciones, porque en mi caso yo soy una autoridad política, cultural dentro de mi comunidad y en conjunto a las comunidades de la zona de Mayeco hemos tratado de llevar un trabajo político. Por eso que es importante entender esto. Mira, no es que nosotros, distinto sería si yo estuviera en un territorio que no fuese nuestro territorio y no me sintiera propio de parte de esa nacionalidad. Ahí tendrían todo el derecho a decirme, claro, búsquese otro país, búsquese otro territorio, pero lamentablemente la situación es al revés. Vivimos en un territorio que es de nosotros, ¿Rodrigo? Pero no tenemos la legislación para demostrar aquello, pero sí la legitimidad para plantearlo y para sostener de que somos dueños de las tierras. ¿Todas las armas son legítimas desde tu punto de vista para forzar el diálogo de alguna manera? Y te lo planteo porque hay violencia en la macrozona. Tú no lo vas a desconocer. Hay cosas juzgadas, digamos. No solamente me voy a detener en la muerte horrorosa del matrimonio Lusinger-Mackay, que fueron asesinados y quemados en su propia casa en enero del año 2013, sino que también hay otra serie de crímenes de quema de, digamos, transporte, sabotaje, ataques a torres de alta tensión, quema de escuelas rurales, en fin, un historial cíclico de violencia. Yo voy a ser bien claro contigo y bien directo. ¿Tú legitimas la violencia como un arma de lucha más o no? En vista de que la situación y las circunstancias en las que se está viviendo en la región, y tú te darás cuenta que en definitiva las situaciones de violencia en una situación no resuelta de un conflicto político territorial, evidentemente todas estas situaciones surgen. Ahora nosotros tenemos una situación particular para responder tu pregunta. Nosotros hemos respondido en gran parte a la violencia del Estado. Es decir, en los últimos 30 años el Estado aumentó su dotación policial y hoy día aumentó incluso la dotación militar para poder atacar, porque según ellos, los responsables de la gran parte de los hechos de violencia en la zona son los mapuches. Hay una intencionalidad de parte del Estado de hacernos culpables, o en algunos casos tú te darás cuenta que antemano somos responsabilizados de hechos que todavía ni siquiera se resuelven judicialmente. Entonces, evidentemente, yo una cosa puedo reconocer: si llegan 200 o 300 carabineros completamente armados a mi comunidad y llegan golpeando a nuestra gente, ¿qué es lo lógico que hay detrás de todo esto? Que la sociedad en su conjunto en este momento se pregunta. Nuestras comunidades tomaron la decisión de defenderse, y te lo tengo que decir de esa forma porque estamos hablando en una situación y en un contexto en el que hoy día hemos visto, por ejemplo, reacciones raciales contra los mapuches. Evidentemente que estos grupos, que también son los que tienen protegiendo sus intereses, ya no solo con la policía o los militares, sino que hoy día estamos hablando derechamente de grupos paramilitares, con violencia en la zona. Hay violencia que se
esconde en la ruralidad en contra de los mapuches. Hay más de 100 años de violencia contra los mapuches. Entonces, la pregunta que tú me hacías, ¿valido la violencia como método? Evidentemente que te puedo decir que no es un método, pero hoy día estamos obligados a defenderlo. Hay dos miradas. Tampoco puedo la piedra y esconder la mano. Rodrigo, a ver, hay dos miradas aquí. Uno, vamos a tomar dos ejemplos. El caso Catrillanca, donde un grupo de funcionarios de fuerzas especiales ingresa buscando un auto que había sido robado, que dispara por la espalda a Camilo Catrillanca, que estaba sobre un tractor. Hay suplantación y reemplazo de pruebas, destrucción de evidencia, problemas serios que terminan destruyendo prácticamente el Departamento de Inteligencia de Carabineros. Ese es un tema, ¿no? Y ahí efectivamente uno encuentra eco en tus palabras, que hay una defensa a un ingreso del Estado de Chile con mucha violencia y con todo lo que hemos conocido a partir de ahí. Pero en el caso Lusinger Macay, dos personas de la tercera edad en su casa, digamos, se incendia la casa, son asesinados brutalmente al interior, no estaban invadiendo un predio, no había fuerzas de seguridad. Por lo tanto, ¿cómo entender la violencia en ambos casos? ¿Cómo la entendemos en ambos casos? Mira, yo creo que todo el mundo trata de justificar las cosas a su modo. A ver. Pero yo no sacaría la mirada, por ejemplo, primero no es por buscar recateo en el asunto. Evidentemente yo te planteé de que la violencia siempre ha sido una situación condenada porque a nosotros sufrimos tanto como puede sufrir otra familia. Pero si empezamos a buscar resquicios de quién justifica la violencia de cada lado, aquí el responsable es uno. Y no hay que quitar la vista de ahí. La responsabilidad de toda la situación de tensión que existe en la zona o que existe en la región depende de los distintos gobiernos que han habido y que no han sido capaces de asumir lo que anteriormente te señalaba. Aquí hay una cuestión política de fondo, que todo el mundo reconoce eso. Y esto no llega a tener una condición para poder abordar temas tan importantes de cómo salimos de esta espiral de situaciones que han ido sucediendo. Difícilmente alguien se va a hacer cargo de uno o de otro lado del asunto de la violencia. Yo ya me hice cargo de que la parte de nosotros nos defendemos. Ahora, evidentemente tú me preguntas qué sucede con los otros hechos del otro lado. Yo no me puedo referir tanto a una situación de esa naturaleza porque evidentemente hay situaciones en las que yo desconozco cómo se... Los tribunales señalan de que ahí hubo responsabilidad, por ejemplo, de Celestino Córdoba, pero Celestino Córdoba fue encontrado a 2 kilómetros de distancia del lugar, ¿ya? Y él se encontró en una situación en la que hasta el momento él ha señalado que solamente andaba en su condición de machi buscando medicina. Sin embargo, esa situación no fue encontrada razonable en un tribunal y por eso que hoy día hay tantos recursos distintos que ha presentado Celestino para poder comprobar no solo su inocencia, sino además el hecho mismo de poder conseguir otros beneficios extrapenitenciarios. Por eso yo te insisto, aquí hay una responsabilidad política del gobierno, del Estado, que tiene que hacerse cargo de que estamos en una situación que cada día se confunde más o se actúa de peor manera de uno u otro lado. Y en este sentido, también hay intereses detrás. Los intereses son forestales, los intereses son de los mismos dueños de fondo, pero yo insisto, aquí no es que estemos hablando solamente de un asunto de violencia, aquí estamos hablando de un problema político no resuelto. Y desde ese punto de vista, creo que la responsabilidad hoy día del Estado que ocupa nuestro territorio es tratar de llegar a un acuerdo para poder establecer líneas que nos permitan salir de esta espiral de situaciones que evidentemente no son aceptables. Para saber dónde podemos llegar, tenemos que saber de dónde venimos y por lo que hemos pasado, digamos. Detengámonos brevemente en el caso Lusinger Macay. Tú tienes razón, Celestino Córdoba fue encontrado a 2 kilómetros de la casa de los Lusinger Macay, tenía un disparo, algunos determinaron que esa bala no salió del arma de Benel Lusinger, como se decía en un principio. Sin embargo, el fiscal Cristian Céspedes, que llevó adelante parte de la investigación, fue muy firme en señalar a Celestino Córdoba como el responsable, único responsable. Ustedes se mantienen en la tesis de que él no es el responsable, de que aquí no ha habido una eficiente administración de justicia. ¿Ustedes todavía, al día de hoy, afirman que Celestino Córdoba es inocente de ese crimen? Mira, no solo lo han afirmado quienes hicieron su defensa desde el punto de vista jurídico, sino de cómo se dieron los hechos.
Celestino Córdoba es actualmente el único que está condenado por esa situación y los otros Peña y Tralcal. Aquí hubieron más del 70% de los que fueron involucrados en su momento, en ese caso salieron absueltos, con las mismas pruebas, con los mismos antecedentes. Pero si llegaron a tener responsable en ese caso fue directamente por la manipulación política de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en ese caso se hicieron más de 2 juicios. Es decir, el primero, el que salió absuelto, después posteriormente hubo uno que terminó condenatorio y se presentaron las mismas pruebas, solo que hubo cambio de jueces y por lo tanto hubo intervención política en nuestro juicio. Si tú me preguntas si la situación de justicia para los mapuches ha sido desigual, creo que hay demasiado antecedente para demostrar de que no hemos tenido nunca la ventaja jurídica, salvo en algunos casos en que la situación ha sido muy evidente. Y te puedo señalar, por ejemplo, que cuando nosotros hablábamos de montaje, casi nadie nos creía. Sale la operación Huracán y resulta que estaba desde el alto mando de carabineros involucrado hasta el más menor de carabineros estaba involucrado. Había todo un aparataje involucrado allí. Nosotros tenemos muchas dudas de cómo actúa la Fiscalía, el Ministerio Público, que está a cargo, por ejemplo, de perseguir los delitos, que siempre ha actuado tratando de poner a los mapuches detrás de las rejas. Da lo mismo si después es inocente o no, pero por eso hemos también sostenido que incluso la detención preventiva ya es una condena apresurada respecto a una situación cada vez que hay un mapuche involucrado en un hecho de esta naturaleza. No solo el hecho de la cuestión penal. Mira, si aquí tenemos que verlo en su conjunto, porque aquí hay cosas, por ejemplo, que cada vez que los mapuches reclaman por derechos no solo penales, sino, suponte, la instalación de un relleno sanitario en territorio mapuche. ¿Quién gana allí? El que tiene más recursos, el que muñequea políticamente en mejores condiciones, y esa situación no la tenemos nosotros. Imagínate que llevamos 94 días de huelga de hambre para poder hablar en una entrevista con un ministro de Justicia. Entonces, evidentemente que la situación desde el punto de vista de cómo está la igualdad de justicia frente a la situación mapuche, nosotros estamos evidentemente en desventaja frente a eso. Si tú conocieras dentro de tu comunidad a eventuales responsables de hechos de violencia, del tipo quemar una escuela rural, poner, digamos, detonadores en la base de una torre de alta tensión, hacer un sabotaje quizás a un tren, como ocurrió hace algunos días en Ercilla, ¿tú los entregarías a la justicia del Estado de Chile o no? Yo, mira, primero, no conozco a nadie en una situación como esa. Y segundo, cada uno de esos hechos tienen que ser investigados y me imagino que es el Ministerio Público el que está a cargo de hacer esas investigaciones. Evidentemente que todo apunta a, incluso tu pregunta, yo la siento como una situación ya indicatoria de que son mapuches los responsables de los hechos que están allí. Y me estás poniendo en una situación en la que yo me siento ya derechamente, porque no tengo elementos para juzgar si puedo entregar a alguien o no. Pero te pregunto una cosa, o te hago una reflexión al respecto. Imagínate si la situación de violencia, cuando ha sido contra los mapuches, ¿cuánto ha sido el esfuerzo del Estado para aclarar la situación? En el caso Catrillanca, tuvo que salir otro carabinero del mismo escuadrón que andaba, que se vio tan apretado, diciéndolo de manera vulgar, y tuvo que mostrar su otra cámara que ni siquiera era institucional para poder aclarar el caso Catrillanca. Entonces, ¿el Estado ha hecho esfuerzos para aclarar la situación cada vez que sabe cuando hay responsable? No. Yo no tengo conocimiento de quienes han participado en ese hecho y por lo tanto, por eso insisto, a nosotros siempre se nos juzga antes de que las situaciones se resuelvan, incluso judicial o penalmente. Rodrigo. Mira, estamos en una situación, para terminar, estamos en una situación en la que nadie habla de los autoatentados y la intención de generar un conflicto de alto nivel. Porque aquí ya la situación estamos pasando, mira, lo que sucedió el otro día en Curacautín y Victoria, ¿qué es lo que pasó allí? Aquí hubo grupos organizados que actuaron amparados con carabineros y actuaron incluso, a mi juicio, de acuerdo a los hechos, avalados por el Estado porque actuaron en un momento en que, en un horario, estaban en toque de queda. Entonces uno dice, allí hay una situación premeditada, hay una situación resuelta por el Estado, por el gobierno para actuar contra los mapuches. Entonces, es que ahí me quería detener. Respuesta. Tú hablas de organizaciones paramilitares en la macrozona. Me gustaría
entrar en esa reflexión porque me parece que es un elemento a considerar. Tú expresas, no sé si respecto a lo que ocurrió en Curacautín o en otros desalojos de esta misma índole, de que efectivamente hay atrás organizaciones racistas, es más, violentas también, con estructura paramilitar. ¿Es así, desde tu punto de vista? Mira, desde mi punto de vista, no es solo mi punto de vista por responder a una pregunta, sino es por los elementos que se dieron en los hechos. A ver. Cuando te señalaba yo, por ejemplo, ¿cómo se explica que un carabinero, que es parte de la institución que debiera proteger, está bien, algunos nos dirán, los mapuches estaban haciendo ocupación de un edificio público de manera ilegal, ya está bien, pero era un mecanismo de protesta. Por lo tanto, el Estado no por estar ahí, entonces tiene que avalar que civiles golpeen a mapuche. Ni mucho menos que una institución como Carabinero dé garantías para que eso se lleve a efecto. Es decir, la mayor parte de los peñas que salieron allí detenidos, hombres y mujeres y niños, fueron golpeados por civiles. ¿Y cómo sucedió? Cuando ellos estaban detenidos, en condición de detenido, cuando estaban en el sueldo reducido. Entonces, si ese acto en sí mismo, el que ya haya sido ilegal porque actuaron en un horario que, como te decía, toque de queda, que el gobierno no tuvo solamente un par de minutos para haber actuado, tuvo 3 horas para haber tomado medidas y haber resuelto esa situación de mejor manera, desde el punto de vista de la seguridad. Cuando vemos esa situación de esa manera y la vemos con esos elementos, yo tengo digamos, los elementos para juzgar de que allí hubo preparación. Y preparación no solo en el sentido de que hubieron facultades que se le dieron a civiles para hacer daño de esta manera. Y por eso que te indico que el asunto del paramilitarismo tiene que ver mucho con las armas, con la organización, con el financiamiento, y evidentemente que aquí las condiciones se dan, porque hay dueños de fondo que tienen muchos recursos, hay empresarios forestales que tienen muchos recursos, y también hoy día el Estado vemos que a través de su gobierno ha actuado bajo esa misma lógica. Vamos a hablar de los actores privados en la zona. Vamos a hablar de lo que tengo aquí, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y específicamente de 2 de sus artículos, el 10 y el 14, que hacen referencia al acceso a las tierras ancestrales. Espérenos un ratito, Rodrigo, vamos a unir un corte comercial y estamos de vuelta con más Mentiras Verdaderas. El sur del país, en la macrozona, en la Araucanía, el sur del Biobío, también en los ríos, pero con una perspectiva algo más reflexiva, histórica, ¿no? En relación al conflicto mapuche. Rodrigo, mira, tengo aquí, hoy día releí en realidad el convenio de la OIT, el 169, el 169, que Chile suscribió el año 2008, que entró en vigencia el año 2009. Es muy completo, la verdad, y me gustaría repasar junto a ti 2 artículos que me parece que son centrales para la discusión. El artículo 10, lo voy a leer, que dice lo siguiente: cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y escuchen bien el inciso 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Este es un compromiso del Estado de Chile, que ha sido ratificado por el Estado de Chile el año 2008 y que ha entrado en vigencia el año 2009. Es decir, se deben dar tipos de sanción alternativas al encarcelamiento. Y el artículo 14, señor director, dice lo siguiente: deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar todas las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. La verdad que los 2 artículos, el primero que tiene que ver con las penas alternativas y este, que me parece que es clave,
no deja espacio a la duda respecto de lo que el Estado de Chile se ha comprometido en materia de propiedad. Me gustaría ver si tú nos puedes explicar bien a qué se refiere este convenio y por qué los gobiernos han sido tan esquivos a respetar un convenio que el Estado de Chile ha firmado y ha ratificado en favor de los pueblos originarios. Mira, yo creo que primero hay que hacer un poco de historia, ¿no? Primero porque evidentemente el Estado se demoró muchos años en ratificarlo. Y fue uno de los 12 estados en América Latina que se demoró en ratificar ese convenio. ¿Por qué? Quizás por lo que tú acabas de leer, ¿ya? Porque es un convenio que es vinculante en Chile y que además tiene, tiene la misma, está a la misma altura, por decirlo de alguna manera, de la institución política. Es decir, que hay muchas cosas que en ese mismo sentido pueden entenderse, cómo lo interpretan los mapuches para entender los dos artículos que tú acabas de señalar. El artículo 10.2, por ejemplo, 10.1.2, cuando nosotros estamos hablando hoy día con 94 días de huelga de hambre y ya casi más de 48 horas de huelga seca, estamos pidiendo hablar con la autoridad política máxima, porque el tema en sí mismo es tan relevante. Tú entenderás que ese punto o ese artículo no lo puede abordar un director nacional de gendarmería, no lo puede abordar, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social únicamente. También tiene algo de competencia en eso, pero tiene que ser abordado por el Ministerio de Justicia, sobre todo el 10.1, 10.2, porque son materia de justicia. Y en relación al punto 14, evidentemente debería el Estado no validar, no solo poner en la mesa el tema a través del Ministerio de Desarrollo Social, sino que debería haber una política distinta. Pero aquí por eso vuelvo atrás de nuevo, a decir, ¿cuándo el Estado va a conversar con los mapuches en igualdad de condiciones? Porque hoy día estamos reclamando un artículo, el 10.1 con el 10.2 y el artículo 7 y 8 que son accesorios, dicen otras cosas más precisas respecto a la situación cultural, espiritual y política, pero particularmente en la materia penal y penitenciaria estamos hablando del 10 y el punto 2 y llevamos 94 días tratando de entender esta situación. Por eso que, mira, es un compromiso que nosotros no le pusimos la pistola en la cabeza, por decirlo de alguna manera, al Estado para que lo asuma. Lo asumieron porque el derecho internacional va en esa línea. El derecho internacional en relación a la situación de los pueblos indígenas va reconociendo que los estados ocuparon esos territorios de manera ilegítima. Y lo mínimo que debe existir allí por parte de los estados que ocupan ese territorio, porque lo otro sería que los pueblos hayan desaparecido, como sucedió en algunos casos. Y aquí hay un pueblo plenamente vigente con su institucionalidad política, jurídica, cultural o espiritual, todos los argumentos. Existe, está. Hay una demanda territorial, existe la demanda territorial, y la demanda territorial no es como la que intenta de plantear el Estado a resolver con la ley 19.253, que es la que genera la CONADI, ¿no? Claro. La CONADI lo que hace en definitiva es tratar de resolver problemas de hectáreas para los mapuches. Lo que nosotros hemos dicho, el asistencialismo con las tierras propias de los mapuches. Y el 169 abarca una situación mucho más amplia. No solo en el ámbito de la tierra, sino que reconoce que somos pueblo, reconoce que tenemos derechos como pueblo, derechos que es decir, reconoce que hubo un territorio que usamos antiguamente y que todavía sigue vigente en la conciencia mapuche. Y en vista de que el Estado ocupó nuestro territorio, es evidente que el Estado tiene que cambiar su trato. Pero el trato hoy día, incluso en el 169, porque es un convenio que demoró muchos años en llegar a ese consenso, tiene que reconocer que cuando haya aplicación de justicia contra los mapuches o contra cualquier otro pueblo indígena, tiene que haber un estándar distinto de aplicación de justicia. Y ese estándar, lo que hoy día se puede interpretar, por ejemplo, el artículo 10.2, es que los mapuches estamos pidiendo una medida distinta al encarcelamiento. No estamos pidiendo no ir a juicio. Exacto. No estamos pidiendo no pasar por un tribunal. Con eso no se puede entender, por ejemplo, que nosotros vamos a estar en una especie de rango judicial distinto, claro. No.
Se están pidiendo condiciones distintas. Exacto. A la hora de dictar una detención preventiva, por ejemplo. Rodrigo, o a la hora, por ejemplo, de dónde se debe enviar un mapuche que vaya a ser condenado, por ejemplo. Pero hoy día, son situaciones distintas. Hoy día este convenio, que es muy claro, yo invito hoy día a la audiencia, es muy rápido, se puede sacar, está en internet, en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional, por ejemplo, yo lo descargué desde ahí. Es muy rápido de leer, es muy claro. Es muy claro, no es un lenguaje complejo, no es extremadamente difícil de entender. Es muy claro saber cuáles son los compromisos del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Está aquí, ha sido ratificado, tiene rango de ley. Esto hoy día... Tiene rango de... Claro, tiene rango de ley. Esto hoy día no está sobre la mesa de diálogo. Cuando ustedes... Eso es lo que no está... Mira, lo que el gobierno hasta el momento ha establecido como mecanismo de conversación ha sido primero... establecer de que ellos tienen una decisión de plantear solamente un cambio de reglamento penitenciario y no han tratado ni siquiera el tema penal. ¿Y por qué te digo esto? Porque en definitiva el 169 tiene que estar sobre la mesa si queremos hablar de justicia que se aplique a los mapuches. Porque el convenio lo plantea así, ¿ya? Y para abordar este tema se necesita evidentemente una mesa de trabajo de alto nivel, porque las autoridades que están bajo, es decir, no están sujetas a una autoridad política más grande, no pueden tomar determinaciones. Es decir, los subalternos les es difícil tomar determinaciones. Podrán conducir una conversación posteriormente a que se establezcan estos acuerdos que nosotros andamos buscando de la aplicación efectiva al 169 en materia penal y materia penitenciaria. Pero hoy día se necesitan elementos fundamentales para poder desarrollar un trabajo de cómo se aplica la justicia hacia los mapuches. Por eso te insisto, lo que estamos pidiendo nosotros es que este convenio se ponga sobre la mesa y lo podamos debatir. ¿Qué entiende el Estado del 169? ¿Cómo debe aplicarse? ¿Qué entendemos los mapuches nosotros? ¿Cómo se debe poner cómo se ajusta entonces el derecho al estándar del 169? Una cosa más. El Código Procesal Penal, cuando se pasó de la justicia antigua a la justicia nueva, se hizo entre el año 2000. El convenio fue ratificado en 2008. Yo puedo decir que el Código Procesal Penal no está estandarizado a lo que exige hoy día el 169. No lo está. Entonces, cuando se nos aplica justicia a nosotros, por ejemplo, ahí te pongo un ejemplo, cuando a nosotros se nos dice que se van a ir a detención preventiva por usurpación de tierra, el 169 podría decir una cosa distinta. Absolutamente. Rodrigo, en ese punto me quiero detener. Los actores privados, porque aquí no solamente está el Estado de Chile y sus brazos de seguridad, los pueblos indígenas, por cierto, pero aquí hay actores privados que tienen intereses económicos en la macrozona y que son de volumen considerable, forestales, empresas vinculadas a la agroindustria. ¿Qué rol han jugado efectivamente? ¿Son un actor preponderante dentro del diálogo o no? ¿Qué mirada tienen ustedes del rol que han jugado los actores privados y las grandes empresas en todo el conflicto? Mire, yo creo que los privados, particularmente ya llamemos las grandes extensiones de tierra a nombre de una familia, hablamos de las empresas forestales, del sector minero, hablamos de las empresas hidroeléctricas que han inundado gran cantidad de nuestro territorio. Evidentemente que sí tienen algo que incide de manera negativa, positiva, es la pregunta que uno tiene que empezarse a responder. Evidentemente lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, en el ámbito forestal ha sido negativo. Primero, porque estamos en una situación ecológica alarmante, es decir, una región que tenía mucho, digamos, recursos naturales. Hoy día nos encontramos que gran parte de esa diversidad ecológica está destruida por las empresas forestales. Por otro lado, está el latifundio grande, ese latifundio que no permite ni siquiera al agricultor no mapuche salir adelante porque ni siquiera les permiten las exportaciones participar de ellas. Lo mismo sucede con los mapuches. Los mapuches a nosotros nos hablan de asistencialismo económico y el gran dueño de fondo es una cosa completamente distinta. Hay fomentos más grandes, hay una situación mucho más evidente grande. Y ahí hay una situación que los particulares y los privados hoy día yo creo que invitarlo a ser parte de la solución del problema sin mover el derecho a la propiedad de ellos, sin entrar
a picar dentro de la propiedad de ellos, creo que no tiene ningún sentido sentarse a conversar con ellos. Porque el conflicto en sí mismo que llaman mapuche, que no es el conflicto de los mapuches, sino que es un problema entre el Estado y los mapuches, tiene que estar resuelto desde el punto de vista político. Y el asunto político necesariamente tiene que poner sobre la mesa el asunto de tierra. Rodrigo, en ese punto me voy a tener. ¿La solución al conflicto pasa necesariamente entonces por una cesión de derecho de propiedad que no corresponde a los actores privados? Eso es lo que tú quieres decir. Efectivamente, aquí sentarse a conversar con actores privados que no están dispuestos a mover ni un centímetro lo que ellos creen es derecho a propiedad, no van a llegar a ninguna parte. Evidentemente no podremos llegar a ninguna parte. Porque mira, aquí está el derecho a la tierra, está el derecho a la libre determinación. Mira, el derecho a la libre determinación, ¿cómo la vamos a ejercer? El derecho a la libre determinación mapuche, que también se plantea en el convenio, pero también se plantea en el último consenso del 2007, si no mal recuerdo, de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto tiene que ver porque, en definitiva, mira, el privado no está dispuesto a dejar su tierra para darle espacio a la libre determinación mapuche, al ejercicio administrativo, económico y al control sobre ese territorio, a la tributación incluso te podría decir de ese territorio. Es decir, hay una situación de fondo que necesariamente las autoridades políticas del Estado tienen que atreverse a abordar. Y aquí alguien tiene que retroceder. ¿Es posible coexistir con esta situación actual? Evidentemente no es posible. Tiene que haber cambio, pero aquí mira, lo más intransigente a esta altura no son los mapuches. La intransigencia está en el sector privado, porque tiene intereses económicos que no quiere retroceder, que no quiere perder. Sin embargo, mira, imagínate la situación, el hecho de que las grandes forestales hoy día ni siquiera tributan en la región. No hay ningún recurso que la empresa forestal deje en la región. Lo que deja sí son proyectos de asistencialismo. Lo que sí, ellos dicen, nosotros movemos gran cantidad de mano de obra, cuando toda la industria forestal prácticamente se ha industrializado, se ha mecanizado. Estamos hablando de situaciones en las que hoy día hay gente mapuche y no mapuche que a veces no tiene cómo desarrollar su agricultura, y cuando el agricultor más grande tampoco tiene la amabilidad de, por ejemplo, darle un espacio para que el producto de ese pequeño agricultor pueda salir al exterior. Es decir, la situación es tan compleja que cuando el Estado, el gobierno dice el problema es de pobreza de los mapuches, por eso que es el tema, dicen el problema de los mapuches es pobreza. El problema de los mapuches no es pobreza, el asunto con los mapuches con el Estado es un problema de derecho político, y es un derecho que el Estado no se atreve a conversar con nosotros en igualdad de condiciones para hablar del asunto territorial, del derecho a la libre determinación, y tenemos que hablar evidentemente de cómo vamos a seguir resolviendo el tema, pero con una mirada bilateral de ambas naciones, diría yo, de ambas nacionalidades. ¿Existe hoy día complicidad entre el Estado de Chile y los actores privados que operan en la zona? El día sábado en la noche, yo creo que fue la evidencia más grande que puede existir de que hubo complicidad, porque el gobierno, el Estado, permitió que civiles que son dueños de fondo fueran a golpear a Mapuche. Es decir, existe no solo colusión en ese sentido de cometer este hecho racial contra los mapuches, sino también existe colusión a la hora de ver qué es lo que se va a ceder en términos de derecho político. El que no nos podamos sentar hoy día con el ministro de Justicia no es porque el ministro de Justicia no pueda viajar a la región, es porque hay intereses de dueños de fondos, de empresas forestales, el que le están diciendo al ministro, el ministro no se siente, porque si se va a sentar con ellos va a dar una señal de debilidad, porque son violentistas, son terroristas. Es el discurso de la prensa local, es el discurso del dueño de fondo, es el discurso de un intendente de la región. Entonces, cuando están todos estos elementos puestos sobre la mesa, ¿qué le va quedando al mapuche? Usar la huelga de hambre como un instrumento para llegar a conversar con un ministro que esperamos que tenga la disposición de abordar un instrumento que está dentro del marco legal. Hoy día, el ministro Larraín, el ministro Víctor Pérez, ¿para ustedes son interlocutores válidos o sienten que la mesa debería estar conformada por otra figura? Mira, yo creo que para el tema puntual de la aplicación del 169 de la OIT en materia penal y penitenciaria es suficiente que se siente con nosotros, a lo menos para establecer esta mesa de trabajo, el ministro de Justicia. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del ministro del Interior.
porque después de lo que el ministro del Interior de su viaje que vino a la región, cuando se juntó con todos los actores menos con los mapuches, cuando debería juntarse con los mapuches porque son con quienes tienen las dificultades, creo que no es un actor que se pueda conversar, se pueda llegar a acuerdo. Cuando vemos a un personaje que es prepotente, que tiene la intención de avasallar con el otro y que el otro acepte su condición por miedo, porque ya no le quedan más elementos para reclamar, yo creo que es difícil actuar, es difícil conversar con un personaje de esta naturaleza. De hecho, lo dijimos en un momento, no está considerado para nosotros, dentro de las conversaciones para destrabar la huelga de hambre, la participación del ministro del Interior. Por eso seguimos pensando que es distinta a la situación de Larraín. Yo encuentro que el ministro Larraín ha tenido el cuidado de no caer en provocación. Ha sido de un discurso más cuidadoso. Y creo que eso nos da en cierta forma confianza en que podemos desarrollar una conversación de un alto nivel sin necesidad de imposiciones en ninguno de los dos lados. Uno entiende que a esta altura los mapuches tenemos capacidad de abordar una situación política, pero sigue todavía pensando la autoridad política que para ellos es difícil sentarse, para sentarse con nosotros pone un cordón de carabinero antes. Entonces, bueno, Rodrigo, pero hay que ir mejorando esa situación. Estamos invitando a un diálogo de alto nivel. Detrás del ministro Larraín, detrás del ministro Víctor Pérez está el presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile por segunda vez, protagonista reciente de la historia. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como pueblo del presidente Sebastián Piñera y del manejo que ha hecho su gobierno en este periodo y en el periodo anterior del conflicto mapuche? Mira, ahí hay una situación bien general. Primero porque el gobierno en su conjunto no ha manejado bien la situación. Y digo no ha manejado bien la situación porque, claro, el cambio de gabinete para nosotros fue un golpe físico de manera explícita, digamos. Es decir, la golpiza que le dieron a los Peñis de Trangol de la zona de Victoria fue real. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de actuar del gobierno, uno dice entonces, Sebastián Piñera le van quedando pocos elementos de que tomarse o a quienes poner en cargos tan estratégicos como el Ministerio del Interior. Es decir, no se puede venir a apagar el fuego con más benzina. Y los gobiernos, en comparación al gobierno anterior, en comparación al gobierno de Sebastián Piñera, que fue la primera época, creo que allí, si bien es cierto, también había una huelga de hambre. El 2010 también hubo una huelga de hambre, solo que en esa oportunidad, a los 57 días, teníamos conversación con el ministro con el ministro secretario general de gobierno, que era Cristian Larroulet. A los 57 días. Y llevamos 94 y todavía no logramos ni siquiera ponernos de acuerdo si nos podemos juntar en tal lado o a qué hora de manera presencial para desarrollar una conversación. Es decir, se han manejado de manera distinta. Por lo tanto, si hoy día hay un grado de desconfianza social, no solo de los mapuches, que ya es muy profunda por lo que sucedió el día sábado en adelante, la sociedad en su conjunto creo que ha evaluado muy mal porque las cosas se han hecho mal. Nadie evalúa algo mal si las cosas se han hecho bien. Ya sería una situación de aprovechamiento. Yo insisto, estamos en una situación en la que un ministro del Estado, del gobierno de Sebastián Piñera, vino a hablar, a negar que existían prisioneros políticos mapuches, que existían mapuches en definitiva presos por derecho a reclamar su territorio. Rodrigo, entonces, evidentemente la condición de político se aplica a quienes están hoy día cumpliendo condena. ¿Hay prisioneros políticos en Chile? ¿Hay prisioneros políticos mapuche? Hay un problema político entre el Estado y el pueblo mapuche. Y si a raíz de esa situación ha surgido condena o hay gente en detención preventiva a raíz de ese contexto, yo te puedo decir sí, existen prisioneros políticos actualmente en Chile y esos prisioneros políticos son mapuches. Me gustaría llevarte a los otros gobiernos. El convenio 169 fue ratificado tarde, tú lo decías muy bien, por el gobierno de la presidenta Bachelet en su momento. Ella también tuvo una errática aplicación de la norma, hubo también ahí una serie de temas que tenían que ver con seguridad, también la política de la CONADI no fue la óptima, y más atrás podemos irnos a las políticas de Frey y también del expresidente Lagos. ¿Qué mirada tienes tú y qué diagnóstico haces del trabajo que se ha realizado con el mundo indígena en los gobiernos de la Concertación primero y la Nueva Mayoría después?
A ver, mira, yo creo que ellos han aplicado una política de Estado, por eso hay que hacer una diferencia. Da lo mismo quien esté en el gobierno, dicen algunos mapuches. La aplicación de represiva contra los mapuches va a ser exactamente lo mismo. El modo de abordar las conversaciones con los mapuches de manera paternalista siguen siendo las mismas. Gobierno de derecha o gobierno de centro-izquierda, o es la misma mirada. Es tratar de ver al mapuche como alguien ya sin derecho a ponerse en igualdad de condiciones, para conversar, para establecer diálogo. Y creo que por eso han establecido muy malos manejos de la situación política mapuche en la zona. Y creo que si hubieran habido otros pueblos que tuvieran la misma capacidad de protestar, de poner los temas sobre la mesa, tendría un problema muy complejo este Estado, ¿ya? Es decir, estamos hablando de 9 pueblos indígenas, pero uno entiende que la única diferencia que uno ve es que hay un gobierno, como el gobierno, por ejemplo, de Bachelet, que tuvo manejo político en el sentido de que pudo permear a más gente de sectores mapuche, pero también movió muy bien sus partidos políticos para poder mantener ciertas situaciones en línea. Pero no es que no haya existido una demanda territorial, una demanda política, que no hayan habido huelgas de por medio. Habían huelgas de por medio políticos. Es decir, por eso insisto, la política del Estado, da lo mismo el gobierno que esté, la han aplicado contra los mapuches en igualdad de condiciones. Había una definición ahí, desde tu punto de vista, de no permitir la cesión de derecho de propiedad. Había una estrategia de Estado que efectivamente ha sido manejada más en la materia de seguridad que efectivamente cumplir con un convenio que el gobierno de Chile ha ratificado. Me gustaría preguntarte por la opinión pública, porque no deja de llamar la atención que la bandera mapuche, que la causa mapuche haya permeado el 18 de octubre con la fuerza que lo ha hecho. De hecho, el gran símbolo de alguna u otra manera del estallido social, o parte de sus símbolos, tuvo que ver con la simbología mapuche, sin duda. ¿Qué lectura haces tú de cómo la causa mapuche es leída, es digerida y es percibida por la opinión pública chilena? Mira, tiene mucho que ver con el comprender lo que se está demandando de parte de los mapuches. Es decir, el 18 de octubre cambia radicalmente la situación del mapuche, que se veía como el problema de seguridad para el Estado por parte de la sociedad, porque es lo que vendían los medios de comunicación y es el discurso de distintas autoridades lo mismo, a pasar a ser un pueblo que ha aguantado no solo 500 años, más de 500 años, sino que lleva en la última década una lucha permanente por mantenerse vivo cultural, políticamente. Y hoy día, cuando vemos que la situación de simbología de la bandera mapuche, por ejemplo, en distintas protestas a nivel nacional, evidentemente la situación comenzó a cambiar. Los ojos hacia los mapuches ya no es el terrorismo, el violentista de parte de la sociedad, gran parte de la sociedad, que ya comprendió que los mapuches plantean algo completamente legítimo y que está dentro de su facultad de hacerlo, porque de caso contrario nadie lo va a hacer por ellos. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que el 18 de octubre cambia un poco la lógica de pensar, ¿no? Que hay sectores no mapuches que están dispuestos a enarbolar un símbolo que a esta altura sigue siendo un símbolo de resistencia cultural, política, y tiene que ser además un símbolo, Rodrigo, que simboliza ansias de justicia. ¿Qué te hace pensar a ti que la causa mapuche está cruzada con la resistencia que tiene la opinión pública o gran parte de quienes fueron protagonistas del movimiento social? Hay una lucha, una reivindicación de justicia, una sed por humanidad, de alguna u otra manera. No solamente la bandera mapuche, no solamente las consignas por una nueva constitución o un modelo más humano, sino que también víctimas del estallido social, como Gustavo Gatica, como la pérdida de la mirada, de su visión, las violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad. Me gustaría preguntarte, ¿por qué tú crees que la causa mapuche se cruza con esta demanda social tan profunda y construyen un relato tan potente que probablemente marque la historia próxima de nuestro país? Yo creo que hay una situación base, que es la injusticia que siente la sociedad chilena frente a un Estado que poco y nada se preocupa del bienestar de cada uno de sus ciudadanos, que está más preocupado de los intereses de quienes tienen gran cantidad de dinero en lugar de los que no tienen casi nada. Y ahí yo creo que hay un elemento que nos permite juntar ambas causas. El hecho de que no exista justicia ni
ni en el ámbito social, ni en el ámbito de la justicia propiamente tal, porque observamos nosotros, por ejemplo, que cuando comienzan a caer distintas personas detenidas, terminaron todas en detención preventiva hasta el día de hoy. Es una realidad que sucede con los mapuches. Es decir, hay elementos que permiten de alguna manera juntar ambas causas. Y en ese sentido es el mismo hecho de injusticia social, económica, y también el hecho mismo de que estamos frente a un sistema de justicia que se aplica para los más pobres de manera discriminatoria, de manera agresiva, y sin embargo para el resto de la sociedad más acomodada, con dinero, con recursos, hay una justicia que no los toca. Y en ese sentido, evidentemente que como vivimos en este territorio, no es evidentemente posible entenderse. Es decir, por eso yo insisto en lo que pasó el día sábado en Victoria y Curacautín es un asunto particular, es un asunto puntual de determinados grupos organizados y no es la sociedad tratando de recuperar espacios, no poner los pies sobre la tierra para no ser mapuche. Me gustaría llevarte a lo que viene, ¿no? Hay un plebiscito constitucional. Hay una expectativa de un porcentaje importante del país de lograr modificar la Constitución, de construir un nuevo marco de convivencia, porque básicamente eso es lo que es una carta fundamental. ¿Tienes tu esperanza que la discusión constitucional abra una puerta de solución definitiva al conflicto mapuche? Mira, yo creo que si se hace del modo que está planteado, difícilmente, porque la participación mapuche allí no está de manera explícita planteada. Allí la participación mapuche probablemente se vaya a hacer a través de partidos políticos que no son necesariamente la representación de la forma de pensar cultural y política de los mapuches. Por lo tanto, si tú me preguntas si yo estoy esperanzado en que un plebiscito por el hecho de establecer a los mapuches dentro de la nueva constitución política, porque hay que acordarse aquí que el discurso hoy día, incluso del gobierno de turno, dice no, si tenemos que hablar de materia de reconocimiento constitucional. Bueno, hoy día cuando se va a hablar de este cambio, este plebiscito que quiere cambios en la constitución política, probablemente vayamos a estar como pueblos indígenas estipulado en alguna parte de la constitución política. Pero distinto es que si somos parte de esa participación de manera íntegra como mapuche, que es distinto. O sea, las comunidades mapuche, tú entenderás que hoy día gran parte de ellas no participa de las elecciones ni siquiera locales municipales. ¿Ya? Es decir, porque te hablaba yo antes de esta institucionalidad vigente de los mapuches. El lonco, su workers, las machis, la reincorporación de los elementos propios de nosotros, que no están ligados necesariamente a la forma estructural del Estado. Por lo tanto, yo creo que va a continuar esta controversia si no se acepta la idea de que los mapuches tenemos necesariamente que tener el espacio para poder participar, Rodrigo, para poder hablar o tener la oportunidad de plantear nuestras cosas de manera y en ese conjunta. punto, para no perder esta oportunidad, porque muchos sienten, y me incluyo, que la discusión constitucional es una tremenda oportunidad país para resolver temas muy de fondo, deudas históricas, entre ellas una que es clave desde mi punto de vista como ciudadano, que es el tema indígena. ¿Qué condiciones debería tener la discusión constitucional para que abriera una puerta de solución definitiva y sostenible en el tiempo que finalmente reparara la gran herida que le hemos infligido al pueblo mapuche? A ver, mira, primero yo creo que ahí tendríamos que ver la manera de cómo los mapuches pudiésemos eventualmente participar en una situación como esta, cuestión que ya está lejos de que eso suceda, porque ya están todas las reglas están jugadas. Segundo, si algo se va a hacer, como te decía anteriormente, que va a haber reconocimiento probablemente constitucional, pero por ejemplo allí están dispuestos a abordar la libre determinación política mapuche, yo creo que ese es un tema que se viene, que va a ir mucho más allá de las reclamaciones territoriales, porque tiene que ver con el ordenamiento estructural propio de los mapuches en un territorio, esa administración propia, autónoma de los mapuches. Entonces, si en esa constitución, porque lo que se va a definir en los próximos meses va a ser si se cambia o no la constitución, ¿ya? Pero el fondo, ese recorrido largo, es donde muchas veces se pierden estas cosas, ¿me entiendes? Y por eso se hace necesario, creo yo, que independiente cuál sea la constitución política, establecer un diálogo, una instancia de conversación política
bilateral entre los mapuches y el Estado de Chile. Rodrigo, revisando los expedientes, porque estuve durante la tarde mirando expedientes la última semana, volví a mirar el caso Catrillanca, volví a leer algunas declaraciones, Matías Catrileo lo mismo, en fin. Hay una serie de declaraciones que apuntan a participación de grupos efectivamente organizados que no tienen que ver con el pueblo mapuche. Por ejemplo, en el caso Lusinger Macay hay una de las declaraciones que habla del ingreso de una camioneta blanca, que no es las camionetas que usaría eventualmente el pueblo mapuche, que o anda a pie o anda a caballo, que ingresa al predio de los Lusinger Macay. Hay una serie de relatos que apuntan directamente a actores que no tienen que ver con los pueblos indígenas y que se repiten. Si uno comienza a leer los expedientes, tú te vas a dar cuenta que hay piezas de un puzzle que calzan. Y tú me hablas ahora de también fuerzas paramilitares o paramilitarismo. Hay gente que se viene recién incorporando a este programa. Me gustaría volver sobre ese tema. Actores que intentan de alguna u otra manera deslizar responsabilidades hacia el pueblo mapuche y que han participado o hay indicios de participación de grupos ajenos a los pueblos indígenas en una serie de eventos donde ellos han sido responsabilizados injustamente. Me gustaría que entráramos ahí. Mira, yo lo único que conozco certeramente en relación a la situación de situaciones de paramilitares ha sido una situación particular. Voy a hacer un poco de memoria. A ver. Entre el 2007 y el 2008 y entre el 2013 al 2018, el Estado, a través de sus gobiernos, abrió lo que fueron las juntas de vigilancia en las zonas rurales. ¿Qué son las juntas de vigilancia en las zonas rurales? ¿Con qué los implementó el Estado? El Estado con recursos fiscales, con radios de comunicación, con escopetas. Con esos mismos recursos se compraron vehículos. ¿Y cuál era la excusa? No, es que había robo, había vigiato y por lo tanto había que preparar este cordón. ¿Y cómo lo vimos nosotros? Porque estos viven alrededor de nuestras comunidades. Ese era el cordón armado. Y si es el Estado el que presta financiamiento para eso, porque ahí sí se está suplantando la labor que que diríamos en estricto rigor, las fuerzas policiales por fuerzas civiles, que son como una especie de milicia financiadas por el Estado. Existen, están, y probablemente a lo que tú haces referencia, a estos tipos de vehículos que entran y salen, que muchas veces son sin identificación, se deben justamente a ese tipo de actuar, a ese tipo de organizaciones. Rodrigo, están en los expedientes judiciales. O sea, están en los expedientes judiciales, esto no es algo que a mí se me esté ocurriendo. Si uno revisa los casos, ven el caso de la muerte de los Lusinger Macay, en el caso de Matías Catrileo, en el caso Catrillanca no lo recuerdo, porque ahí parece más claro y la operación Huracán después desnuda una estructura de montaje. Pero en el caso de Bernel Lusinger y en el caso de Catrileo y en otros atentados que han habido incendiarios contra maquinaria, contra algunos edificios de escuelas rurales, se describe, algunos testigos describen el tránsito de vehículos que son distintos a los que utilizaría el pueblo mapuche, que no anda en vehículo, o personajes que son ajenos, digamos, a la comunidad. Están los expedientes judiciales, solamente quiero dejar claro eso. Ya, mira, insisto, puede ser de que al interior, por eso nosotros hemos denunciado permanentemente que en algunos casos han habido autoatentados, y muchas veces se nos dice, claro, es la excusa perfecta para buscar impunidad. Mira, en una situación, en un escenario tan complejo como este, y cuando los intereses son tan grandes como esto, como la empresa forestal, o el cuidar, por ejemplo, de que los mapuches no reivindiquen 1.000 o 2.000 hectáreas, o 3.000 o 6.000 o 7.000 hectáreas, que son nuestros derechos que reclamamos, evidentemente alguien va a intentar de ensuciar la situación. Ahora, nosotros hemos dicho, con nombre y apellido, de que eso se debe a gente que ha sido preparada para hacer este fin de hecho. Ahora, por eso te quería señalar antes que comenzaras a hacer la reflexión que hiciste, que incluso un intendente de la Araucanía validaba eso. Luis Mayol. Ya. Lo validaba. ¿Tú te refieres al exintendente Luis Mayol? Sí,
Y había otro, que incluso fue ahora poco con Bachelet, después del intendente Huanchumilla pusieron a alguien, que no recuerdo cómo se llamaba él, pero él validaba, él decía, no, es que nosotros tenemos que prestarle apoyo a la Junta de Vigilancia. Y la preparación militar que hacía esta gente lo hacía Carabineros retirados. Son nuestros vecinos, los podemos ver. ¿Te das cuenta? Vivimos en una situación en la que yo te diría es complejo vivir para los mapuches. Si ya vivimos hacinados, reducidos, durante más de 100 años, cuando la población comienza a crecer, porque la tasa de natalidad se empezó a firmar después de todo el calvario que nos tocó vivir en hacinamiento de un territorio tan chico, evidentemente que esta situación iba en un momento a estallar. La reclamación de tierra existe, es real. Lo que no es tan real, como diría alguien, es que a nosotros se nos vincule a cada hecho que sucede en la región. Pero ¿qué es más fácil políticamente y comunicacionalmente hacer para el enemigo de nosotros? Es ensuciar nuestra causa con hechos de esa naturaleza. Rodrigo, la declaración de un Estado plurinacional, ¿crees que es el camino? Yo conozco la experiencia boliviana, pero he estado muchas veces allá. Y bueno, el presidente Evo Morales llevó ahí un trabajo también desde la óptica indígena que, bueno, mucho más profunda que la nuestra, si es que uno tuviese que calificarla de alguna forma. Hay otros estados que han resuelto de otras maneras los temas indígenas. Hay una serie de planes de integración que tienen que ver con el convenio 169. En el marco de una discusión constitucional, uno podía plantear que Chile se definiera constitucionalmente como un estado plurinacional. ¿Tú crees que es un buen punto de partida? Vamos al corte y volvemos con esa pregunta. Lunes a viernes, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia se la juegan por ti en el programa Hola Chile con Hola Millones. ¿Cómo participar? Solo debes sintonizar a las 6:30 de la tarde las pantallas de la red, escanear el código QR que los lleva a la página holamillones.cl y ahí jugar y ganar las luquitas que tanta falta hacen en estos días de pandemia. No te pierdas la oportunidad porque se volverán locos regalando plata. Bueno, y saludamos a nuestro auspiciador. Marley Coffee presenta el mejor café instantáneo orgánico Stir It Up. Es un café liofilizado, premium y 100% de origen colombiano. Contiene granos de café micromolidos, que potencian su aroma y sabor dejando una pequeña borra en taza. Además pueden reutilizar el envase para bebidas frías, postres o como tú quieras. Vive la experiencia Marley Coffee sin salir de casa y disfruta de su incomparable sabor. Encuéntralo en www.marleycoffee.cl y también en su cuenta de Instagram @marleycoffee.chile. Gracias a Marley Coffee tenemos ahí una máquina exquisita de café. Estamos conversando con el huerquén Rodrigo Curipán, amablemente, una larga conversación, intentamos abordar distintas aristas. Rodrigo, le dejé planteada una pregunta que tiene que ver con la posibilidad eventual de que el Estado chileno se definiera constitucionalmente como un Estado plurinacional en el marco de esta discusión constitucional que viene, ¿no?, dentro de algunos meses más, eventualmente. ¿Ustedes creen que esa definición es el principio de un acuerdo o de una suerte de consenso más amplio necesario? Mira, la verdad es que yo no soy partidario del plurinacionalismo. ¿Por qué? Primero porque en definitiva hemos observado situaciones de otros países y la verdad es que no necesariamente es el camino que nos permita garantizar que los derechos que nosotros consideramos que están planteados, por ejemplo, en el ejercicio de la libre determinación, vayan a encontrar allí resolverse o adecuarse. Por eso te hablaba en delante de la situación de la libre determinación política para poder ejercer el control sobre territorios desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la administración económica, social, jurídica. Son situaciones que seguramente no van a estar resueltas independiente si el país va a ser plurinacional o no. Y por eso te insisto en que no es por ser majadero, pero se hace necesario que independiente cuál sea la constitución, si la constitución que se va a resolver sale a favor, digamos, va a haber cambio constitucional. Y si ese cambio constitucional nos lleva a la conclusión de que se hace necesario para abordar la situación de los indígenas, tiene que ser plurinacional, pero no necesariamente va a resolver los asuntos de nosotros pendientes del Estado, porque sigue siendo el Estado quien nos intenta meter dentro de su institucionalidad. Rodrigo, que haya un trato bilateral, insisto. Entiendo. Eso es lo que va en camino. En concreto, por el contenido de la conversación que hemos tenido,
me deja ver claramente que aquí hay un tema que para el pueblo mapuche es muy importante y que implica cesión de derecho de propiedad, o cesión de derecho o devolución de derecho, como ustedes lo quieran llamar. Si no hay un diálogo en esa dirección, la verdad, sentarse a conversar no tiene mucho sentido, porque hay que restituir el derecho de propiedad que le corresponde a los pueblos originarios. En concreto, ¿de qué dimensión de territorio estamos hablando más o menos? ¿Y cuál es la posición de los mapuches en materia de relación con los actores privados? ¿Sacar directamente a las empresas de la zona? ¿Desplazar a los operadores económicos? ¿Qué estado los dejaría a ustedes satisfechos en esa materia? Mira, yo creo que de partida tiene que haber ahí un trato, insisto, en un trato que nos permita políticamente poder tratar este tema a un nivel mucho más alto que hasta ahora, que ha sido siempre la intención de meter al mapuche dentro de la institucionalidad chilena. Y si eso sucediera, evidentemente hay una suerte de que nosotros tenemos cosas que resolver desde el punto de vista de cómo se va a hacer el trato con los privados en la zona, cómo se desarrolla la política económica en la zona, cómo resolvemos los problemas sociales que hay, no solo mapuches, y esto tiene que ver también con una situación mucho más amplia. Y desde ese punto de vista es que se hace necesario hoy día pensar o imaginar que si se llegase en algún momento de la historia de aquí adelante a establecer un conducto de trabajo con el Estado de manera diferente, en la que se aplique, por ejemplo, el principio o el derecho a la libre determinación política, evidentemente tenemos que pasar a pensar cómo vamos a resolver la situación económica o cómo vamos a resolver la situación de la explotación de los recursos del suelo y subsuelo. Y eso evidentemente yo entiendo hoy día que están en manos de privados. Pero también habrá que en un momento establecer conversaciones que permitan llegar a algún tipo de acuerdo con esa situación. Pero por ahora tiene que necesariamente existir, para llegar antes a ese escenario, necesariamente tiene que haber una situación resuelta desde el punto de vista de cuál va a ser el trato de aquí en adelante del Estado con los mapuches. Si va a seguir siendo un trato paternalista, domesticador, o va a ser un trato que estamos en igualdad de condiciones desde el punto de vista político. Entiendo. Y, insisto, se hace necesario que el Estado, para resolver este problema, entienda que hay una institucionalidad mapuche plenamente vigente y con ella se puede hablar. Exacto, que la reconozca en igualdad de condiciones y haya simetría en el diálogo de institucionalidad chilena a institucionalidad mapuche. Eso es lo que ustedes plantean, ¿no? Una estructura. Incluso es anterior al reconocimiento de derecho de propiedad. Parte por reconocer la estructura institucional del pueblo mapuche que tú hoy día dices que está plenamente vigente y que no es reconocido por el Estado de Chile. Mira, es un asunto bien práctico de entenderlo, José Antonio, porque hay que reconocer que Chile quebrantó un tratado que habíamos pactado, acuerdo, y se había limitado a respetar fronteras geográficas y políticas. Y si no se reconoce ese hecho político y también a la vez un acuerdo jurídico entre ambas partes, y no se reconoce que no se ha zanjado ese asunto, porque nosotros no renunciamos a ese tratado, es el Estado el que lo quebrantó. Entonces, desde ese punto de vista, si no se aborda ese asunto de fondo, en la misma simetría, como dices tú, va a ser bien difícil el asunto, porque nosotros seguimos recibiendo política pensada en Santiago para resolver un problema en el sur. Y se sigue viendo, como a lo mejor lo vio en su reinado de España cuando venía a resolver los problemas en Chile y decidieron los chilenos independizarse. Si esa política continúa por esa línea, evidentemente que a nosotros no nos va a quedar otro camino que seguir el camino por la vía de la autonomía, por la vía de una independencia, porque no hay otro camino. Como decía un Peña hace un rato, se nos trata de violentistas, de terroristas, pero cuando queremos hablar se nos cierra la puerta. Hoy día llevamos 94 días y ya casi 48 horas de huelga seca para hablar un tema muy pequeño en relación a todo el tema que tiene que abordar la situación mapuche para resolver y salir de la situación en la que estamos. Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido una extensa conversación. Agradezco tu disposición. Yo sé que usualmente tú no das entrevistas en televisión, así que agradecemos tu tiempo, la disposición a confiar en nuestro programa, en la producción, y esperemos que estemos conversando dentro de poco. Un saludo a aquellos que se encuentran hoy día en huelga seca. Deseamos que salgan de esa condición lo antes posible y nuestra posición al menos es siempre que haya diálogo y, como tú dices, desde un lugar de simetría y reconociendo la institucionalidad mapuche que hoy día se encuentra 100% vigente y es tan legítima como la institucionalidad del Estado de Chile. Gracias, Rodrigo, que estén muy bien. Buenas noches. José Antonio, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de abordar esta situación.